sostiene al pequeño resto que está representado con la vela, porque ahora también se está configurando un pequeño resto. Claro que el Apocalipsis realmente se refiere a cuando se inician los 1260 días de la copa de la ira de Dios, pero ahora también hay un pequeño resto, igual que en la Pasión del Señor había un pequeño resto también que estaba con el varón de Dolores, que no era la iglesia oficial, San Juan Evangelista, bueno, los 11, Nicodemo, José de Arimatea, esos eran un pequeño resto, que no eran de la iglesia mayoritaria oficial de Anás y Caifás, ¿verdad? Y parecía que esos que estaban con el maldito, decían los judíos, esa es la prueba de que Dios lo ha abandonado, está sufriendo en la cruz. Claro, no, lo tergiversaban todo, lo hacían al revés, pecado contra el Espíritu Santo, llamar bien al mal, mal al bien, obstinación, impenitencia, herejía, todo eso es lo que está en la línea que es el legado de Bergoglio. Entonces, ¿puede salir Pedro Romano de lo que Bergoglio ha legado cuando él mismo era el fruto del segundo cambio, que fue una maniobra de la masonería eclesiástica? Pero ¿cómo va a ser posible eso? Si son productos totalmente diferentes, luz y niebla. ¿Cómo vamos a mezclar eso? No se puede mezclar. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. En el último vídeo con Agustín Aranda hablábamos sobre el aviso y hoy vamos a hablar, el aviso en un B, pero hoy vamos a hablar sobre la gradualidad del aviso. Lo dijimos, es importante entender cómo Dios hace las cosas poco a poco para ayudarnos a que estemos preparados. El que avisa no es traidor y poquito a poco el Señor nos ha ido llevando. Hoy lo vas a explicar, Agustín, cómo vemos esa gradualidad. ¿Cómo es así? Agustín, ¿cómo es? Cuéntanos. Buenos días a todos. Feliz Pascua de Resurrección. Seguimos viviendo la alegría del resucitado, a pesar del colegio cardenalicio oficial Bueno, el vídeo de hoy es muy rico en contenido. Vamos a tratar de justificar lo que decimos y va a ayudar a entender por qué realmente se están dando todas las condiciones para que nos vayamos acercando al aviso. Alguien dirá, claro, el calendario va avanzando, ¿qué lumbreras son estos? Es como decir, nos vamos acercando a nuestra muerte. No hay que hacer nada, ¿verdad? Simplemente después de un día vendrá otro y si nos vamos acercando a la muerte. Pero no es una evidencia únicamente basada en el calendario, en que vamos transcurriendo por el calendario, después de un mes viene otro, claro. Es una evidencia basada en los signos de los tiempos y en el desarrollo profético de la profecía, porque la profecía no es algo estático, muerto, quieto, es algo que se va desarrollando, porque el Espíritu Santo es el autor de la profecía y nosotros lo que tenemos que hacer es ser dóciles y ayudar a lo que las inspiraciones del Espíritu Santo nos dictan, no nuestras propias iniciativas. ¿Por qué es tan importante, Agustín, entender esto de la gradualidad del aviso que hoy vamos a tratar? ¿Por qué crees que es tan importante? Porque ayuda a prepararse, ayuda a hacer un buen examen de conciencia, a hacer apostolado, a no decir, bueno, ya llegará y que sea lo que Dios quiera. Un fatalismo o una disminución de la tensión escatológica, no hacer apostolado. No, es una tentación, la tentación de encogerse de hombros. Bueno, a mí esto me supera. A ver, claro que Dios no le va a preguntar a nadie, ¿a ti en qué fecha te viene bien el aviso? Como si esto fuera para programar una reunión entre varios. Les preguntas, no, este día yo no puedo, tengo otra, estoy de vacaciones. No, estoy de viaje. No nos va a preguntar Dios, eso es cierto. Pero sí quiere que cuando Él llegue y llame a la puerta o cuando aparezca la luz en el cielo, cuantos más estén en gracia y hayan colaborado para que el pueblo de Dios se
prepare, pues mucho mejor. Y entonces hay que tener cierta atención escatológica, hay que tener formación. Por eso es importante entender la gradualidad del aviso, porque si no fuera algo gradual, no tendríamos nada que hacer hasta que llegara el día del aviso, y eso no es así. Totalmente, Agustín. Bueno, pues entonces, a ver, ojalá que prestemos mucha atención a este programa y vayamos entendiendo todo. Poquito a poco lo va a ir explicando Agustín. Yo creo que convendría empezar por una sencilla definición de qué es el aviso. ¿Una manifestación parusíaca de qué? El aviso será la primera manifestación sobrenatural, escatológica, que únicamente tendrá como autor a Dios. Hay otros signos de los tiempos, por ejemplo, este cónclave que se está celebrando, cuyos autores pues, son los enemigos de Dios. No todos, habrá alguno bueno por allí perdido todavía, con bastante miedo, callado. Pero bueno, como en el ejemplo del ajedrez, el enemigo sigue jugando, tiene su tiempo en el reloj y sigue moviendo sus piezas. Pero en el aviso no, en el aviso el enemigo no va a mover ninguna pieza. Pero vamos a ver, Agustín, el aviso está relacionado, según Umbe, con las grandes faltas de fe y esto concuerda muy bien con el momento que estamos viviendo del 675, que es una prueba con respecto a la fe, ¿o no? Encaja a la perfección. Es que estamos viendo cómo todo va encajando para quien quiera ver. Quien no quiera ver dirá que no encaja nada. Y lo que vosotros decís no se está cumpliendo nada. Eso nos lo han dicho. Además, observa la táctica. Lo que vosotros decís, no lo que la Virgen dice, que eso suena peor y le da más respeto. Dice, lo que vosotros decís, y ahora añaden, no se está cumpliendo nada. Mentira. Lo que la Virgen ha profetizado se está cumpliendo todo. Pero claro, por muchos signos de los tiempos que haya, seguirán diciendo, lo que tú dices no se está cumpliendo nada. Bueno, pues nada, hijo. Así están, ¿no? Entonces, está totalmente relacionado esto que estamos viviendo, esta fase previa y el aviso, con las grandes faltas de fe que acarrearán la miseria de la tierra. Hay conceptos inseparables, grandes faltas de fe, impostura religiosa, niebla, la usurpación del trono, que Dios va a intervenir. Es que todo está relacionado, no podemos ir separando como si un capítulo no tuviera nada que ver con otro. Hay capítulos buenos y capítulos malos, claro. Y Agustín, entonces, el aviso va a estar precedido por catástrofes ¿de qué tipo? Catástrofes espirituales y catástrofes materiales y en términos de pérdida de vidas humanas. Las catástrofes espirituales se asocian al derrumbamiento que dijo la Virgen el 24 de diciembre del 70, cuando ya terminaba el Adviento, porque es lo mismo, el concepto Adviento para esta época, que son los verdaderos años de Umbe, y previamente ella había pedido que se resolviera, que es lo que la grandísima mayoría de los curas y los obispos no han hecho, y así les va de mal. Es como el que no ha querido estudiar antes del examen y ahora están entrando al aula del examen y pretenderán sacar muy buena nota. Pues no. Efectivamente, Agustín. Entonces, la palabra catástrofe podemos decir que es una palabra clave, como una clave, una pista que nos da Nuestra Señora en Umbe, que además le pregunta a la vidente ¿y qué es catástrofe? Y ella le contesta derrumbamiento. En ese mensaje que has dicho, 24 de diciembre, con la visión de los sacerdotes en el infierno por desobedecer, no querer escuchar, etcétera. Entonces, palabra catástrofe podemos decir que es clave y podemos decir que incluso Bergoglio en el 22, en el avión, utilizó esa expresión, utilizó el cambio de papa, se puede cambiar de papa, es decir, lo que hemos explicado otras veces, él, sin darse cuenta, le dio la razón a la Virgen pura y dolorosa. Sí, Bergoglio profetizó, hizo como Caifás, que profetizó, es necesario que muera un hombre por el pueblo. Pues eso hizo Bergoglio. La palabra catástrofe es usada 4 veces por la Santísima Virgen, igual que 4 son los caminos que demuestran que Bergoglio no era papa, 4 caminos catastróficos, pues 4 veces usó la Virgen la palabra catástrofe. Antes del aviso, y hay una conexión, se van hilvanando esos puntos para que veamos por qué hay una gradualidad. La Virgen va diciéndolo aquí, diciéndolo allí, para que relacionemos este evento con este otro, con esta fecha, con los signos de los tiempos. Hay una gradualidad. Nadie podrá decir que no se lo han avisado. Tiempo ha habido, ¿no?
Efectivamente. Entonces, Agustín, quiero que me digas cuáles son esas 4 veces que la Virgen usa la palabra catástrofe antes del aviso. ¿Cuáles son? 8 de junio del 69, en el mensaje del no diaconado. Ese mensaje en la cuadra, donde la Virgen nos hizo ver que ella para la segunda venida es la anunciadora, igual que ella fue anunciada para la primera venida y su hijo nació en un establo donde había animales, en Belén, pues en un establo donde había animales, en Umbe, ella anunció la segunda venida de su hijo, comenzó a anunciarla. Y voy a leer literalmente, 8 de junio del 69. Este papa, hombre violento, pagará por su pena, irá a bendecir islas. Ya fue en septiembre. Pero muchos hijos míos morirán a consecuencias de catástrofes y enfermedades. Me da mucha pena. Tengo que decirte, para bien vuestro y gloria de Dios, que os quiero mucho y deseo vuestra salvación para reuniros en torno a Dios. Vengo por mis hijos. Aquí vemos la palabra catástrofe asociada al aviso. Vengo por mis hijos. Primera manifestación parusíaca. Hemos dicho hasta la saciedad que si alguien no está bautizado no es hijo de Dios, a pesar de que hoy día todos somos hijos de Dios. Pues no, señor, si alguien no está bautizado dentro de la Santa Iglesia Católica, no es hijo de Dios. ¿Cómo va a recibir a Dios Espíritu Santo el derramamiento del segundo Pentecostés? Esto es como si alguien no está bautizado y va a recibir la confirmación. Me temo que no. Bueno, todo se andará en esta iglesia sinodal, pero eso no puede ser, ¿verdad? Pues lo mismo. No significa que sea cizaña, ni, bueno, el hombre qué culpa tiene si ha nacido en una cultura diferente. Ya vendrá la Virgen por toda la humanidad. Por eso esa persona tendrá la oportunidad de ver quién es Dios, verdadero, uno, trino, Jesucristo. Bueno, entonces, primer momento fue ese, 8 de junio del 69. Segundo momento, en el que la Virgen avisa, pronuncia la palabra catástrofe. 24 de diciembre del 70, con visión infernal de los curas en el infierno. A ver, es que la Virgen no es muy progremodernista, ¿verdad? Le enseñó el infierno a los pastorcitos de Fátima, bueno, y las visiones más terroríficas del infierno prácticamente nos la dio la apóstol de la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska. Vio el infierno. Sor Josefa Menéndez, el beato Bernardo de Hoyos, Santa Teresa de Ávila, muchos místicos han visto el infierno. Pues a Santa Felisa Sistiaga nos permitimos la licencia de decir que es santa porque la Virgen a su muerte dijo: el espíritu de mi hijo estará eternamente contigo. Pero bueno, Felisa, la vidente, vio el infierno, 24 de diciembre del 70, y ahí estaba la palabra catástrofe. Y previamente la Virgen pidió que resolviéramos. Y los curas de Vizcaya no le hicieron caso. Pero ojo, aquellos 2 o 3 curas de Vizcaya son todos los curas de esta época. No, hay que ver aquel mal cura de Vizcaya del año 70. Fue aquel cura. ¿Ah, sí? Claro, por esa regla de 3, fueron aquellos judíos los que crucificaron a Cristo. Cristo murió para salvar a aquella generación de hace 2000 años. ¿A que no? Somos nosotros. Pues igual. Tercer momento en el que la Virgen usa la palabra catástrofe. En el mensaje importantísimo previo al aviso, 4 de junio del 71. La bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Y ahora tenemos que decir, un poquito más adelante, algo fundamental sobre esa unidad en la impostura. A todos los efectos, Bergoglio y sus sustitutos son los mismos antivicarios, igual que San Pedro y sus sucesores. Así hay que verlo, porque ahora parece, algunos dirán, borrón y cuenta nueva, ya no está Bergoglio, nos hemos quitado un problema de encima, ja, ja, ja. Bueno, esto no tiene ninguna gracia, porque además de que Bergoglio, en el caso de que de verdad esté muerto, es el Papa próximo al aviso, eso por supuesto, porque el aviso está próximo, en comparación a los 12 años y pico de Bergoglio, Bergoglio es el Papa próximo al aviso, con lo cual se cumple el mensaje. Pero es que si alguien lo quiere ver por la parte literal, da igual, porque su sustituto a todos los efectos es como si fuera Bergoglio. Y vamos a explicar más adelante
algo importantísimo de por qué la Virgen no habló de ningún sustituto de Bergoglio. Efectivamente, Agustín, es como si fuera, te he comentado yo en alguna ocasión, un monstruo, el mismo monstruo con dos cabezas, el sustituto sería la segunda cabeza del monstruo, el monstruo de la impostura. Si hubiera otro sustituto, un monstruo con tres cabezas, un mismo monstruo, el monstruo de la impostura religiosa del 675, que bien sabía el Papa Juan Pablo II que se nos venía como prueba final, así que da igual, ¿verdad? Da igual, el último tendrá el honor, entre comillas, de ser el falso profeta, cosa que ahora algunos ya han querido asignarle a Bergoglio, porque como han creído en falsos videntes, ahora están pagando las consecuencias. Si hubieran creído en la Virgen, como nosotros, no tendríamos el menor problema en poder interpretar los signos de los tiempos. Y algunos, para explicar que Bergoglio era el falso profeta, han dicho, era el falso profeta y resucitó en el hospital y después murió. Pero su legado sigue vivo. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Bueno, son unos fenómenos cuadrando el círculo. Pues no, Bergoglio no fue el falso profeta, fue el destructor. Lo llevamos diciendo desde el año 2022. Tan sencillo como decir, si sigue vivo hasta el final, lo será, y si no, no. Pero algunos han metido la pata porque decían que ya era, y otros han metido la pata porque son tan listos que dicen, no, no, este no, a mí que no me toque. El siguiente. Y estarán ahora contentísimos de ver que a lo mejor algún cardenal resulta que no cumple tal requisito para decir que el cónclave es inválido y por eso el próximo ya es el falso profeta. Hombre, ahora sí, que son unos fenómenos. No han querido ver el camello en la habitación durante 12 años y ahora van a ver un mosquito allí en la lejanía. En fin. Efectivamente, pues seguimos. Agustín, ¿qué otro punto, otro momento en que se ve eso de la palabra catástrofe como configurada relacionada con el aviso? Pues en el propio mensaje del aviso está la palabra catástrofe. El 22 de junio del 71 se enlaza con el 8 de junio del 69. Totalmente, porque es el mensaje propio del aviso que ya hemos explicado en un vídeo anterior, que la Virgen le llama castigo. Vamos a leer brevemente el mensaje del aviso, 22 de junio del 71. Se me apareció la Virgen y le dije, ¿qué más quieres de mí? Me he aparecido en varios lugares, pero son muy pocos los que creen. Salvaré de las guerras a España, pero habrá muchas catástrofes y enfermedades. Morirán muchos. Antes del castigo de aviso. Se iluminará el cielo con una cruz que al descomponerse producirá una inmensa luz blanca que incluso impedirá ver el sol. Durará 4 horas. Seguidamente azotará un viento ardiente toda la tierra. De impresión muchos morirán. Los que tengan fe en Dios no sufrirán. Bueno, aquí, por última vez, la Virgen habla de la palabra catástrofe. Bueno, tenemos que decir algo. Quien no haya resuelto, los curas que no hayan resuelto, los cardenales, los obispos, y el 99,9 no lo han hecho, pues ahora están expuestos a ser contaminados por este cónclave. El grado ya solamente Dios lo sabrá. Habrá quien tenga una manchita y otros que estén embadurnados de alquitrán ponzoñoso. Bueno, es que no han resuelto. Por eso nosotros nos quedamos un tanto perplejos de ver cómo personas, comunicadores y 2 o 3 obispos ortodoxos que quedaban por ahí, que se han opuesto a Bergoglio, ahora tienen alguna esperanza en este cónclave. Como bien decía Teresa Chavarría, si no recuerdo mal su apellido, antes de hacer una votación, lo mínimo que habría que hacer sería hacer un acto de reparación pública. A ver, no hay ningún indicio en UNBE que nos permita pensar que eso va a suceder y que ese es el camino, pero nosotros, igual que Teresa, por pedirlo que no quede. Igual que en vida de Bergoglio no había ningún indicio de que fuera a pedir perdón como así ha sido, pero nosotros por pedírselo que no quedara. Bueno, entonces, ahora, antes de las votaciones, claro, si alguno levanta la voz, lo echarán a patadas de allí, pero bueno, no pasa nada. Eso será una señal de que realmente ese cónclave es inválido a ojos de Dios. Tendría que, de los
elegidos por Benedicto y por Juan Pablo II, esa otra, porque los que ha nombrado Bergoglio no son cardenales. Como por ejemplo el cardenal Müller, que se las da ahora de líder de la resistencia y propone unas cosas, unas pataletas de niño chico y justifica las herejías de Bergoglio y se está revelando como un lobo disfrazado de pastor, diciendo que Bergoglio fue un pastor. En fin, lo de Müller es patético y muy revelador. Pues sí, tendría que ser esos cardenales elegidos por el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI, claro. Lo que está claro es que Pedro Romano, solo faltaba, tendrá que ser ratificado y nombrado por Dios. Y para el primer cónclave, el Señor en Cesarea de Filipo no necesitó ninguna votación ni ninguna fumata, ¿verdad? Directamente él nombró a San Pedro, al hijo de Simón Bar Jonás, hijo de Jonás. Pues lo mismo ahora. Entonces, pues pensamos que de este cónclave va a salir otro antipapa, otro elemento del misterio de iniquidad, porque a ver, si no sale un Pedro Romano, el que salga, ¿quién será? ¿De qué bando será? Esto como en el ajedrez. Si no eres de las blancas, serás de las negras, ¿no? Porque hay dos colores. Pues aquí igual. Hay que recordar que la Semana Santa del año 2020 fue un momento de irreversibilidad. En ese momento se formó una niebla y dijo la Virgen, no servirá ninguna luz. Ahí entra todo, ningún cónclave, ninguna solución punzante, ningún salvador político, ningún remedio económico para la que se avecina. Que no servirá ninguna luz. Si la Virgen dijo, la Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida, yo seré vuestro refugio y vuestro consuelo en esos días. Es que hay que elegir. ¿Nos creemos sí o no los mensajes de la Virgen que coinciden con los signos de los tiempos? ¿Sí o no? Si no lo creemos, es con todas las consecuencias. Y si no, seguiremos mirando la otra línea. Seguiremos estudiando un temario que no es el que entra en el examen. Y algunos hacen algo peor aún, que es mezclar ambas líneas. La línea de las llaves del papado, que San Pedro le dio a Felisa hasta la muerte de Benedicto. Después la Santísima Virgen, que fue la que le indicó a Benedicto la salida en el año 13 y la que estuvo amparándolo en la hora de su muerte, fue ella la que se quedó al mando en el sábado santo de la Iglesia y ahora mismo ella es aquí también en la tierra la capitana, la que sostiene al pequeño resto que está representado con la vela, porque ahora también se está configurando un pequeño resto. 16 de enero de 1971, eran las 16:30 horas. La señora dijo: Os maldicen, os persiguen, todo está en contra vuestra, pero será grande vuestra recompensa en el cielo. El que pretende salvar su propia vida la perderá. El que dé la vida por mi evangelio le salvará el Señor, lo mismo al que sigue el camino de la verdad. Yo le dije: Señora, usted que lo puede, hágame el favor y póngame un día, y haga algo para que vea el párroco. Me dijo: Que se ponga suplicante en su alma a Dios. No sigue el camino de la verdad. Dios no se hace responsable, no verá la luz celestial. El ángel enviado por Dios con aquel celestial resplandor, las velas y el trozo de manto, es para unir el reino de Dios. La Virgen rezó con nosotros el rosario y me dijo que en la letanía el Señor reinará, en vez de ruega por nosotros. Esto es fundamental. Lo dijo la Santísima Virgen el 16 de enero del 71, cuando ella definitivamente a la quinta vez le dio una sentencia de condena al cura que no había resuelto, que la había desoído, que había despreciado al mensajero, al ángel de la guarda, cuando comenzaba el Adviento del año 70. Pues ese día dijo algo la Virgen que se está cumpliendo tal cual. También a nosotros, a sus hijos. Os maldicen, os persiguen, se ríen de vosotros, no os hacen caso, os llaman herejes. La verdad es única,
no hay varias verdades, no. Y por eso a nosotros nos va encajando todo dentro de que el don de profecía se va desarrollando. Así que la Iglesia, el reino de Dios, que aquí la Iglesia militante es el reino de Dios, se va a unir mediante las dos velas, el trozo de manto y el celestial resplandor de la Virgen, de la mujer. Y por eso tenemos que seguir ese camino por la vía sacra, rezando el rosario parusíaco, el Señor reinará, reinará el Señor, y ya llegará el aviso. Por eso hay una gradualidad, una gradualidad. ¿Y qué momentos encontramos en UNBE donde vemos esa gradualidad? Pues mira, por ejemplo, después del cumplimiento de la segunda treintena, llegó un momento en el que supimos que Jorge Bergoglio era seglar. Estoy hablando de UNBE. En el entierro de Benedicto XVI comenzó el Sábado Santo de la Iglesia y se formó una niebla que ocultó la cúpula, otro signo. Publicamos el primer libro en el año 23, a finales del 23. Ahora hemos publicado el segundo, en una gradualidad. Perdona, antes de que saliera Fiducia Súplicas, donde se bendijo y se oficializó el pecado, la bendición del pecado, que nosotros, por gracia de Dios, advertimos en ese primer libro de octubre que eso iba a ocurrir, lo iban a hacer y se cumplió, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, lamentablemente, pero que gracias a Dios lo pudimos advertir, que veníamos, esa iglesia sinodal iba hacia eso. Así es. En el año 24, Bergoglio viajó a maldecir islas. También fue un cumplimiento gradual de que realmente nos estamos acercando al aviso. El año, en el mensaje previo al del aviso, eso lo explicamos en el vídeo cortito de 10 minutos que hicimos el otro día, también vemos que gradualmente se ha ido cumpliendo todo lo que la Virgen dijo sobre Bergoglio y sobre su sustituto que saldrá de este cónclave antes del aviso, un cumplimiento gradual. Hemos publicado un segundo libro, 40 días antes de la muerte de Bergoglio. Nosotros tuvimos la inspiración de decir que había que hacer penitencia 40 días antes del miércoles de ceniza. Bueno, y eso no está de más, así lo hicimos. Pero lo que sí hicimos fue publicar, es que ni queriendo, el segundo libro el 13 de marzo del 25, justo a los 12 años de la impostura de Bergoglio. Y a los 40 días se murió Bergoglio. Bueno, en fin, ya no nos extrañamos de nada a estas alturas, porque es que UNBE es así. La Virgen pues va de esa manera también para el que quiera creer o para los que trabajamos para ella, confirmándonos que nuestras iniciativas son adecuadas. Por ejemplo, en el año 22, que vivía Benedicto, nosotros pensábamos que podría haber el aviso. Bueno, no lo va a haber, claro que no, pero como seguía vivo, bueno, eso no lo hemos considerado nunca un error de concepto. Es que la profecía se va desarrollando, ¿no? Tampoco sabíamos que Bergoglio iba a morir antes del aviso. Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ahora vamos a explicar algo muy importante. Y es que Bergoglio y sus sustitutos son la misma impostura papal. Vienen dos conceptos clave. La Virgen solamente habló de un mal papa en UNBE, solamente de un mal papa. Bergoglio, y ahora dirá alguno, ¿y su sustituto qué? Se ha olvidado la Virgen, entre comillas, falso papa. La Virgen, pensamos nosotros que eso lo hizo por dos razones. La primera, para no hacer más complejas todavía las interpretaciones de los mensajes de UNBE. Ella únicamente, habiéndose referido a un mal papa, al fruto del segundo cambio, a Bergoglio, habiéndolo reprobado ella de 9 maneras, y aún así muchos oponen resistencia a creer, imaginemos que ella hubiera hablado de un sustituto del papa injusto. Bueno, ya eso hubiera sido imposible de captar bien, porque habrían dicho que el malo era el sustituto, que primero Bergoglio no era, que sí era, que si San Malaquías, que si Pedro Romano era el segundo, bueno, hubiera sido un lío, ¿no? Pero esa no es la causa principal por la que la Virgen en UNBE no hablase del sustituto de Bergoglio, siendo importante la causa. Pero hay otra más importante aún, que hemos visto tras la muerte de Bergoglio. Y es que de esa manera ella, la Virgen, ha desactivado los movimientos de la masonería eclesiástica, porque si ella hubiera hablado de un sustituto de Bergoglio, este que va a salir ahora del cónclave,
pues la masonería eclesiástica podría hacer los movimientos que quisiera para aparentemente presentar que las profecías de la Virgen son fallidas, igual que sabemos por Marie-Julie Jahenny, la estigmatizada francesa, que ella habló de 2 antipapas seguidos. Parece que sí, que es lo que vamos a tener, pero en la masonería eclesiástica, como se conoce la profecía de Marie-Julie Jahenny, a lo mejor pone 3 o 4. Entonces, esas profecías que son condicionadas de segundo orden, igual que seguimos oyendo, ¿y cuándo va a venir de Rusia el falso papa antes del aviso? ¿Se quieren dejar ya del viaje de Rusia y del año par, del milagro, y de que si tiene que coincidir con un mártir que termine en A o EO, como explicó Mauricio? Esas son profecías condicionadas que se conoce en la masonería eclesiástica y seguramente no tienen por qué cumplirse, o a lo mejor sí. Hay que quedarse con las principales. Y a todos los efectos, Bergoglio y sus sustitutos son la misma impostura. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos comprendido. Sí, sí, un monstruo con diferentes cabezas, 2 cabezas, 3 cabezas, las que sean, ya veremos. Pero es el monstruo de la impostura, del engaño que abrió, el 675, abrió el melón Bergoglio en el año 2013, el gran impostor con la gran impostura religiosa que el Papa Juan Pablo II sabía porque conocía el tercer secreto de Fátima, conocen las profecías, tanto él como Benedicto, Ratzinger, etcétera, y por eso nos avisaron. Muy bien, seguimos. Ahora, con respecto a este cónclave, dijo Benedicto en su declaratio que el siguiente papa tendría que ser elegido por los cardenales, aquellos a quienes les correspondiera. O sea que él hasta ya profetizó, que por supuesto Bergoglio no era papa, pero menos, iba a decir menos todavía, igual de falso, ¿no? Cuando algo es mentira, es mentira. Pues lo que va a salir ahora es la continuación de la mentira. Y esos cardenales que no son cardenales, pues a ellos no les corresponde, no es que no les corresponda, es que no tienen la autoridad espiritual, que no pueden ejercer ese derecho, aunque vayan y voten y se tomen todas las bebidas del minibar, da igual, harán eso, se lo pasarán muy bien allí, pero no tienen ninguna autoridad espiritual para elegir a nadie, o sea, pero a nadie, ¿no? Así que vamos a ver otro momento en Umbe en el cual la gradualidad del aviso se pone de manifiesto y fue viendo la secuencia de los mensajes en los que un ángel dijo el 13 de diciembre del 69, no olvides lo que has prometido. Bueno, vamos a ver. Por eso decimos que no hay el menor indicio de que vayan a producirse declaraciones de los cardenales para enmendar la situación. Después del mensaje del no diaconado, 8 de junio del 69, 6 meses y pico después, el 13 de diciembre del 69, un ángel dijo, no olvides lo que has prometido, y dejó unas huellas. Otras veces hemos dicho, claro, la Virgen no va a ser ella la que diga el 13 de diciembre del 69, el mal papa, o hoy voy a reprobar yo al papa, ¿no? Pues claro, porque si hubiera hecho eso la Virgen, hubieran ocultado las apariciones. De hecho, cuando a la más mínima tuvieron la certeza de que estábamos dando la tecla adecuada, la falsificaron, ¿no? Bueno, el 13 de diciembre del 69 aparece Bergoglio en Umbe. Aparece, el ángel habla de Bergoglio. El no diácono, el subdiácono Bergoglio vuelve a ser mencionado el 13 de diciembre, cuando realmente el 13 de diciembre del 69, al otro lado del Atlántico, estaba la mascarada. Bergoglio ha sido un impostor toda su vida. En Argentina, de joven, siempre en Alemania, con la de Satán U2, toda la vida mintiendo. Y ahora están canonizándolo. O sea, en fin. Fíjate, Agustín, que algún comentarista ha puesto en el canal, en algún vídeo, pero dejad descansar ya en paz al Papa Francisco, dejadle descansar en paz, no os metáis más con él, ya está bien, no sé qué. Descansar en paz, ¿cómo va a descansar en paz este hombre? Nosotros hacemos el trabajo de divulgación de los mensajes de la Virgen pura dolorosa de Umbe. Y lo que digan ese tipo de comentaristas no nos afecta, sinceramente. Porque si hiciéramos caso a los comentaristas, no le estaríamos haciendo caso a la Virgen pura dolorosa de Umbe, que pide ser conocida y que la ayudemos a divulgar sus mensajes y a unir el reino de Dios. Así que por eso lo hacemos. Ya está. Y a quien no les guste, pues tendrá un serio problema, claro. Porque se estará apartando, no de nosotros, que no somos nadie, sino de lo que ha dicho ella. Y si nosotros estamos acertando, no es por nuestra honra, ni porque seamos muy listos, es por la honra de la Virgen.
cierto es que llevamos miles de horas de trabajo de forma desinteresada. Al contrario, problemas tenemos, rechazos, burlas. No ganamos ni un duro. Eso sí lo hacemos. Y tratamos de defender la verdad. Pero ella es la garante de que sus mensajes todos se cumplan, porque el agua seguirá curando. Y contra eso se darán cabezazos contra la pared, pero no van a conseguir tumbar la realidad, porque la verdad se abre paso. Es cuestión de tiempo. La verdad no necesita de apaños, de enmiendas. Se termina abriendo paso. Es la mentira la que sí necesita de ser sostenida por otras mentiras, ser disfrazada. Es que estos son conceptos totalmente diferentes, la luz y la niebla. Entonces, ese comentarista ya tiene un lío. Dejad descansar en paz a Bergoglio. Primero, no está descansando en paz. Y segundo, lo que estamos haciendo no es meternos con un muerto, es defendiendo la verdad. Es que la gente no se entera porque no se quieren enterar, porque siguen con sus apegos, sus calculitos, lo que han leído en un libro, lo que le dice el párroco, el vicario, siguen en el camino neocatecumenal. Yo no sé lo que hace cada uno, ese es el problema. Y olvidan lo que hemos explicado ya, hemos puesto en la pestaña de comunidad, que Santo Tomás dijo que las oraciones son por los fieles difuntos, que no hay que rezar ni por los cismáticos, ni por los blasfemos, ni por los herejes, que ya han muerto, no. Claro que no. En fin, bueno, entonces, después del mensaje del 13 de diciembre del 69, en el siguiente mensaje tenemos la explicación de la salida de Benedicto en el año 2013 y de su muerte y sepultura, que encaja perfectamente con lo que sucedió 33 años antes, cuando se rezaba la 14ª estación del Via Crucis, la sepultura del Señor, y se produjo una niebla, igual que en el entierro de Benedicto. ¿Cómo va a ser casual que después de aparecer el 13 de diciembre del 69 Bergoglio, lo siguiente que veamos en Umbe sea la declaratio, la sed impedida, la muerte, que fue santo súbito, que la Virgen recoge las llaves, el testigo, y sostiene a la iglesia al pequeño resto? Pero ¿cómo va a haber continuidad con Bergoglio? Pero si es que es imposible, es que Umbe sería falsa. Y no hay nada más certero que esto, porque se está cumpliendo. Así que, por favor, no vuelvan a insistir, a pedir cadenas de oración por los cardenales. Eso es un desgaste, eso es un engaño, que no lo hagan. Es que lo ha dicho Strickland, pero ni Strickland ni San Strickland, que no hay que hacer eso. Hay que desvincularse de ahí. Bueno, pero es muy lamentable que, por ejemplo, el padre Altman, que es el único sacerdote que ha hablado claro contra la impostura de Bergoglio, que ha explicado perfectamente la herejía de Bergoglio y todas estas cosas, que incluso le hemos dado voz en nuestro canal, pues todavía haga peticiones de oración para los frutos de los cardenales, de este cónclave, que Dios les ilumine, eligen un buen papa. Y hay canales católicos que tienen claro que Bergoglio no es papa y, sin embargo, también le dan voz a este señor diciendo eso. ¿Pero cómo es posible, Agustín? Explícamelo. Bueno, porque todavía no han terminado de resolver. Bueno, ojalá hubiera muchos como el padre Altman, pero es que ser santo es muy difícil, porque uno, como esté apegado a algún error, un ratito de purgatorio se va a llevar. Es que no puede llegar nada manchadito o con confusión al cielo. Al cielo, como decía el gran teólogo tomista Rollo Marín, se tiene que llegar en gracia total. Unos tocarán con flautita pequeña y otros con flauta grande. Unos serán hierbecita, otros un árbol grande. Pero nadie puede llegar allí indebidamente. Y eso es lo que tenemos ahora que hacer, que estamos en la vía purgativa todavía. Sí, Agustín, pero yo me refiero a canales católicos que tienen claro que Bergoglio nunca ha sido papa y dan voz a este tipo de obispos, sacerdotes y personas que piden oraciones por el cónclave para que salga de ahí un buen papa. Ponen sus esperanzas en los hombres, en esto, a pesar de saber que él es un árbol malo, con raíces malas, en la mentira, en la usurpación, en el engaño, y todavía están esperando que dé frutos buenos. ¿Cómo es posible? Eso es lo que yo no entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Hay un refrán muy conocido. Esto es como pedirle peras al olmo. Están pidiendo peras al olmo. No le pida a usted peras al olmo, que no le va a dar peras. Es que es un árbol muy lozano. Es que parece que aquello puede ser una pera, ¿no? Eso no es una pera, porque no es un peral. Por eso están haciendo. Es que la vida no es me gustaría que... No, es que en el fondo, Agustín, yo creo que es una falta de confianza en Dios, en lo sobrenatural. Todo el mundo le cuesta dar ese salto de fe y decir, bueno, vale, me lo voy a creer, que voy a asumir esta realidad que no me gusta, de que eso es un falso cónclave, otro antipapa, y seguimos aquí
en el desierto de esperar que Dios solucione esta situación de la Iglesia. Bueno, es que es lo que toca, yo creo, es evidente. Es lo que toca. Y creerse que Pedro Romano saldrá o transitará por la ruta por la que van las llaves del papado. Evidentemente, que va a ir Pedro Romano por una vía y las llaves por otra ruta. Si ya sabemos cuál es la llave, cuál es la ruta que está recorriendo la llave de San Pedro, que San Pedro, a ver, es que esto es para meditarlo, que San Pedro le dio la llave del papado a Félix Asistiaga, que no lo decimos Arturo y yo, que eso está escrito. Entonces, dejen ya de buscar la llave por donde no está la llave. Pero si es que las cosas pueden ser mucho más sencillas si se quiere creer. San Pedro tendrá que salir por esa línea. Entonces, hay algunos que están mezclando ambas líneas y metiendo a San Malaquías, a esta vidente, a que si Marga, que si el MDM. Están haciendo ahí unos cortocircuitos que eso no va a terminar bien. Se van a llevar un buen calambrazo, ¿no? Vamos a ver. Antes del aviso no hay el menor indicio en Umbe de que vaya a aparecer Pedro Romano. Lo ratificamos, ¿de acuerdo? Y si este cónclave se va a celebrar antes del aviso, pues no hace falta ser muy listo para llegar a la conclusión de que de este cónclave no va a salir Pedro Romano. Bueno, y ahora vamos a ver el milagro. ¿Qué sabemos del milagro? Alguien dirá, bueno, y el milagro todavía no va a llegar. Claro, llegará después del aviso, obviamente, pero sí es importante porque hemos visto después de la muerte de Bergoglio una información muy interesante. Gracias al vídeo de Mauricio también. El otro día se nos encendió la bombilla. En Garabandal se habla de que el Padre Pío y el Papa verán el milagro. Atentos, el Papa, hombre, el Papa. Sí. Pedro Romano, claro. No va a estar el Padre Pío y el falso profeta juntos, ¿verdad? Me temo que no. El Padre Pío y Pedro Romano también son nombrados a la vez en Umbe, el 2 de noviembre del 71. Y el Padre Pío asistirá a Pedro Romano, que será un papa carismático, porque tendrá que serlo para comunicarse con nosotros, no por las redes oficiales, que estarán en manos del misterio de iniquidad, y por eso será asistido por el Padre Pío, que también fue carismático y nos sigue protegiendo desde el cielo. Entonces, ¿cómo es que si Garabandal y Umbe son inseparables, complementarias, compatibles? En Umbe, en el mensaje del milagro, 25 de julio del 71, la Virgen repruebe al Papa. Y en Garabandal, en el mensaje del milagro o en las locuciones del milagro, se hable del Papa. Pues evidentemente porque hay dos papas. Tendremos al falso Papa, sustituto de Bergoglio, que es el que va a salir de este cónclave, y la continuidad del cónclave, si es que hubiera otro cónclave. Y tendremos al verdadero Papa, a Pedro Romano, porque verá el milagro desde donde esté, igual que el Padre Pío. Entonces, ya habrá aparecido. Pero eso es en el milagro. Todo indica que podamos conocer los que estemos esperando al Señor, quién será Pedro Romano, en el aviso, porque ahí se derramará el segundo Pentecostés. Y será el momento en el cual conoceremos quién es Pedro Romano. En cualquier caso, antes del aviso no. Y de este cónclave menos todavía. Entonces, por favor, que dejen ya de... Hay uno que ha hecho un estudio de dos Pedros que están en el cónclave. Un Pedro que es un polaco y luego el otro que es el mal Pedro Romano. Yo el otro día lo leí, casi me caigo a la espalda. El mal Pedro Romano, sí, Pietro Parolín, porque se llama Pietro. Pero bueno, es que de verdad, la gente que se esté quieta ya, por favor. ¿Cómo que un mal Pedro Romano que es Parolín? Yo no sé, vamos. Bueno, entonces, seguimos viendo por qué hay que separar las dos líneas. La línea de la llave del papado, que es en la que tenemos que creer nosotros, y ahora ya sabemos que somos minoría, pero exigua. Somos como cuando yo estudiaba cálculo infinitesimal, somos un infinitésimo. Bueno, ya crecerá, porque si la Virgen dijo que está muy contenta con Umbe, es porque este apostolado va a ir expandiéndose. Igual que la Iglesia, después del primer Pentecostés, pasaron de estar muy poquitos asustados a salir, predicar y bautizar. Además, Agustín, eso de si la profecía de la Virgen es la Iglesia, parecerá que desaparece y quedará como destruida, no puede ser con un papa oficialista, ¿no?
No, pues no, claro que no. Por eso, si parece que desaparecemos y que estamos como destruidos, es señal del cumplimiento de la profecía de la Virgen Pura Dolorosa de Umbe. Si es que aquí estamos como el Señor, solo, abandonado, estaba la gloria en la cruz, en la resurrección que vino después, en la gloriosa ascensión, en que mandó al Espíritu, pero había que pasar por ahí. Y ahora nosotros, humildemente, tratamos de hacer como Nicodemo, como José de Arimatea, que inauguraron el Sábado Santo, dándole sepultura al Maestro. Y por eso vamos a terminar ya viendo otra maravilla de cómo en Umbe se nos explica que el aviso es gradual. Vamos a ver la mata de Perejil. La mata de Perejil. Quedó seca. 19 de abril del 69. ¿Es casual que fuera un 19 de abril, que fue la fecha un 19 de abril en la que salió Benedicto elegido último papa en el año 2005? Yo creo que no es casualidad, porque esa maldición de la mata de Perejil está muy relacionada con el 19 de abril del año 2005, porque ahí comenzó el Jueves Santo de la Pasión de la Iglesia, hemos explicado, cuando dio paso a la sede impedida el Viernes Santo. Todos esos movimientos de Benedicto fueron dictados por el cielo. Y por favor, hay sacerdotes a los que le tenemos mucho cariño, que son muy cabezones, que Benedicto se quitó de en medio, que no habló claro. Vamos a ver, que no entienden que esto no funciona así, que esto funciona por obedecer a las mociones del cielo y del Espíritu Santo y de la Virgen Pura Dolorosa. Entonces, cambien de mentalidad, porque si no van a seguir pensando canónicamente. Y hemos dicho que la vía canónica no ha servido para eso. Lo que sirve es la fe, para entender, y el darle un sí a la Virgen. Eso es lo que sirve. Hagan eso y entenderán. Como nosotros vamos entendiendo gradualmente, quedan muchas profecías por cumplir, ya veremos más adelante qué pasa. Pero ahora estamos entendiendo bien, por eso creemos que efectivamente tenía que haber dos seglares que vinieran a ayudar antes del aviso. Ese mensaje se dio además, el de ya vienen aquí dos seglares a ayudar, antes del mensaje del aviso, entre el mensaje central y el del aviso, que es como estamos ahora, después de que se formara la niebla y antes del aviso. Y ya estamos terminando de ayudar. Así que eso es otra confirmación de que vamos bien. Bueno, la mata de Perejil no quedó seca instantáneamente. Al día siguiente esa familia se dio cuenta. Es decir, hubo una gradualidad. La Virgen vino, no habló, se posó sobre la mata de Perejil y al día siguiente una de las hijas de Felisa se dio cuenta. Pues eso va a pasar con el aviso, que ya nos estamos acercando, es como que ya estamos viendo a la Virgen que se acerca a la mata de Perejil, pero todavía no ha quedado seca, todavía no vemos el polvillo blanco, muchos morirán de impresión, pero nos estamos acercando a ese momento cada vez más. El árbol de mimbre quedó seco de otra manera. Después de que la Virgen ascendiera, arrebatamientos, vengo por toda la humanidad, quedó seco. Maldito el árbol de mimbre. Ambas plantas, ambos vegetales compartieron destino de reprobación. El polvillo blanco es el corpúsculo de la luz. La luz puede ser onda o partícula. Por el principio de incertidumbre de Heisenberg, no pueden ser a la vez onda y partícula. Pero esa luz, para muchos, va a suponer la muerte de su cuerpo, porque van a ser réprobos. Por eso esas plantas quedaron secas, malditas. Que no, es que quedó el polvillo sobre la mata de Perejil y el perejil siguió vivo, o el árbol de mimbre siguió vivo. No, quedó muerto, seco, como la higuera. Se acabó el tiempo. Ahora estamos todavía en el tiempo de cábala, échale abono, dale un año más. Pero va a llegar el momento en el que esa higuera, que en Umbe es un árbol de mimbre, va a quedar seco. Pero antes de eso, que será en la mitad de la semana, los arrebatamientos, va a quedar seco, va a quedar seca la mata de perejil. Porque los réprobos, muchos morirán de impresión. Los que estén en la niebla, los que ahora estén militando contra Dios, los enemigos de Dios, bueno, no nos corresponderá a nosotros decir quién va a morir y quién no, porque también la misericordia de Dios actuará y algunos se arrepentirán. Pero muchos otros van a morir de impresión. Claro que sí. Así que eso de decir que el aviso es únicamente el momento de misericordia y que
todo el mundo va a ver su juicio particular para que se convierta, a lo mejor algunos ven su juicio particular y su condena, porque tal vez en ese momento blasfemen y sea mejor para ellos y para la humanidad que mueran y van a quedar malditos y réprobos. Y luego, las 4 horas. Vamos a ver, ¿por qué la cruz está 4 horas en el cielo? Primero, como explica Mauricio Ndozulé, a lo mejor unos días antes vemos una cruz en el cielo, muchos dirán que es un cometa, un meteorito, habrá un oscurecimiento de las potencias del cielo antes del aviso, eso está en Mateo 24, y esa cruz se descompondrá dando una luz potentísima que impedirá ver la luz del sol, porque la luz del creador supera a la luz del astro. Santa Faustina Kowalska dijo que se verían los orificios, y de esos orificios saldría luz. Esa es la luz que durante 4 horas será cegadora en Umbe, se explica. Pero esa no es la iluminación de las conciencias. Dice, seguidamente, después de esas 4 horas, que se corresponden a las 4 horas en las que el Señor estuvo en la cruz, las 3 últimas de agonía, lo dice el Evangelio, las 3 últimas horas fueron de agonía, hubo una tiniebla, el mundo quedó en tinieblas, eso está en el Evangelio, y luego tal vez 1 hora más muerto hasta que José de Arimatea y Nicodemo lo desclavaran. Vamos a poner 4 horas antes de la sepultura. Luego lo embalsamarían, lo llevarían al sepulcro, se haría de noche, como en Umbe, en aquel Viernes Santo, se hizo de noche, llegaron los reporteros gráficos, 27 de marzo del año 70, y aparecieron las 2 cruces en las gafas de Felisa. Ya había comenzado el Sábado Santo de la Iglesia, igual que ya ha comenzado después de la muerte de Benedicto, y ahora vienen las 2 cruces. Vengo por mis hijos, el aviso, y vengo por toda la humanidad, la parusía, los arrebatamientos. Bueno, pues esas 4 horas en las cuales esa cruz se habrá descompuesto emitiendo una luz cegadora, son la confirmación de las 4 horas, es decir, para llegar a la gloria, a la luz, para estar en la vía iluminativa, primero, previamente, hay que cargar con la cruz, hay que sufrir, y por eso la vela del Ministerium estuvo 3 horas en agonía, en Umbe, 3 horas en agonía esa vela. O sea, Agustín, que antes de que recibamos el aviso, todos esos prolegómenos nos están identificando con la muerte de Cristo. Tenemos que morir con Cristo si queremos recibir debidamente el aviso. ¿Es así? Así es. El que no muera con Cristo, yo en mi canal he puesto un sermón de Pascua del padre Raúl Marcos, que recomiendo que en estos 50 días o hasta Pentecostés, más de una vez se escuche ese sermón de Pascua, porque efectivamente está basándose el padre Raúl la carta de San Pablo a los Colosenses. El que no muera con Cristo y como Cristo, decía Rollo Marín, si hemos vivido con Cristo y morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Nos apuntaremos a sus venidas parusíacas. Tendremos luz en el aviso, seremos dignos de recibir el segundo Pentecostés, recibiremos los dones, estaremos en la vía iluminativa, habremos salido de la niebla de Umbe, porque en el mensaje central se dice que esa niebla se propaga como por una chimenea, que recuerda a la fumata, ¿verdad? Chimenea, pero si es que no hay ni un detalle de más. Por toda la tierra, la bestia de la tierra, el falso profeta. El mensaje central de Umbe es para meditarlo delante del Santísimo el tiempo que haga falta. 23 de mayo del 71. Háganlo, porque vamos a entender por dónde vamos. Y los posteriores, bueno, todos los mensajes de Umbe, pero es que son para ahora. Bueno, y después de esas 4 horas de luz, un viento ardiente azotará toda la tierra. Eso también la Virgen se lo dijo a Luz Amparo Cuevas en Prado Nuevo. Los que estén en pecado mortal se van a chicharrar, lo van a pasar realmente mal. Porque, hombre, que te azote un viento ardiente muy agradable no tiene que ser. Pero para los dignos, que son representados por la familia Arrieta Sistiaga, en El Pozo, el 9 de agosto del 69, experimentaron un soplo cálido muy agradable, porque para ellos Dios se manifestará de otra manera, como al profeta Elías, ese viento agradable, porque Dios se manifiesta como quiere, viento, luz, agua. Esas son las manifestaciones de Dios. Entonces, estamos llamados en el aviso a no sufrir, que lo dijo la Virgen. Los que tengan fe no sufrirán. O sea, Agustín, que como el aviso, digamos, es la primera fase del juicio de esa segunda venida en gloria del Señor,
juicio, y el Señor dice, pagaré a cada cual según sus obras, pues por eso esa distinción de cómo cada uno vivirá el aviso, ¿verdad? Que es la primera parte del juicio. Así es. Y luego, bueno, pues no habrá grados de culpa. Habrá algunos que tengan menos manchas, otros más, unos tendrán que enmendarse de una cosa, otros de otra. A los curas les hemos dicho muchas veces que aunque solamente sea por su interés propio, porque los buenos curas van a desfallecer en los confesionarios, les conviene ir haciendo trabajo ya, ir resolviendo, pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces luego, la que les espera, esto se lo dijo la Virgen al Padre Gobi, que van a desfallecer. Claro, ¿cómo no van a desfallecer? Y será dificilísimo encontrar un cura. Y además, ese es otro problema, como el gran destructor Bergoglio ha destruido la fe y la moral, bueno, y ha causado muertes con sus soluciones punzantes, ha dejado la cosa difícil para que sea fácil acceder a los confesionarios. Los expertos en Fátima, los padres Nicolás Gruner, Kramer, sí. bueno, falleció Nicolás Graner y Paul Kramer. Uno ya falleció, el padre Gruner. ¿Cómo era? ¿Nicolás Gruner? Sí, Nicolás Gruner falleció en 2015. Y Paul Kramer sigue vivo. Grandes apóstoles de Fátima, porque Umbe, por supuesto, es continuación de Garabandal, y Fátima es la unidad, igual que hemos dicho que hay unidad en la impostura, hay unidad en la verdad. Pues dijo el padre Gruner que desfallecerían los sacerdotes, colas interminables, después del aviso, porque la gente verá su suciedad, su niebla. Algunos no se enmendarán, se les pasará el efecto y además dirán, como mienten más que quieren, igual que con lo que pasó en Valencia, le echarán la culpa a la gota fría. Ahora le han echado la culpa, pues no sé, con esto del apagón en España, a las renovables, mentira, todo. Siempre buscan un culpable que no se puede sentar en el banquillo, un meteorito, un virus, el cambio climático, una gota fría, siempre hay alguien. Extraterrestres que vendrán, que ya lo has dicho tú, que nos engañarán con los extraterrestres, pues algunos, después de ese susto, volverán a las andadas, se volverán más malos, porque Dios se manifiesta en su juicio último a través de la historia de forma gradual. De hecho, en la última parte del Apocalipsis caen las copas y a pesar de eso, de las copas de la ira, y los hombres no se arrepintieron, dice la Sagrada Escritura, pues algunos no se van a arrepentir y van a volverse más malos. Por eso, después del aviso, sí aparecerá el inicuo que empezará a perseguir a los santos durante 1260 días. Efectivamente, Agustín. Entonces, si te parece, terminando, yo quiero que me digas, entonces, sintetizando, ¿qué crees que va a pasar a partir del aviso? Porque igual que con la venida del Señor hubo un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo, en esta segunda venida del Señor que empieza con el gran aviso, la primera fase de la parusía, va a haber un antes y un después. ¿Por qué? Sí, va a ser un quiebre en la historia de la humanidad, el aviso. Mauricio lo ha explicado maravillosamente. Es el tierra trágame, literalmente, vamos. Bueno, pues claro, es que el tiempo aquí en la Tierra es finito. Dios es eterno, pero estamos viendo que se está agotando. ¿Cómo van a haber transcurrido, por ejemplo, los 7 años entre marzo del 13 y marzo del 20? Después comenzó el descuento de la segunda treintena. Llevamos más de 5 años ya, desde la Semana Santa del 20, y seguir así indefinidamente. No. Es que, Agustín, después del aviso ya no va a haber excusa para nadie, para ninguno. Ningún habitante del orbe terráqueo tendremos ninguna excusa de nada. Todos tendremos que pulirnos, mejorarnos con la gracia de Dios y corresponder a esas gracias recibidas, a esos toques de Dios, a esas llamadas, etcétera, etcétera. No va a haber excusa. Entonces, es cierto que los malos se convertirán si no responden positivamente, en más malos, en peores. Y perseguirán a los buenos con más rabia. Ahí de alguna forma empezará la persecución contra los que sí respondan positivamente a esas llamadas del Señor en el aviso. Sí, por eso a nosotros nos han preguntado muchas veces, ¿cómo es que ahora mismo nos han amenazado, nos han matado? Bueno, primero porque será lo que Dios quiera. Y en segundo lugar porque realmente no ha llegado el momento ese. Ese momento parece que llegará después del aviso. Los más cercanos incluso, amistades. Ya después de la muerte de Bergoglio, hemos constatado cómo aumenta la hostilidad hacia nosotros. Yo lo he constatado. He recibido palabras muy duras de seglares, algunos amigos,
de la infancia, no muchos, afortunadamente, pero curas, palabras muy duras. Y yo, hombre, tontos no somos. Sabemos que eso es una señal de que la presión va aumentando. Porque justo el aviso llegará cuando el momento esté en el mundo esté en el peor momento de oscuridad espiritual, la niebla, que no os veréis los unos a los otros. Entonces, el que está en la niebla, a gusto, allí con sus mentiras, a ese le hablas de la verdad y de la luz y es como los vampiros, le das el fogonazo y te sacan los colmillos, no quiere, porque son seres tenebrosos. Entonces, Agustín, nada más. Muchas gracias por todo. Oh María, sin pecado concebida. rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Hola Arturo, hoy es un día muy importante, la Iglesia está en una situación crítica, es posible que dentro de unas horas conozcamos quién será el falso profeta, entonces vamos a recordar lo fundamental. Por favor, que todo el mundo tome nota. Nos basamos en las enseñanzas de nuestra Madre, la Reina de los Profetas, asiento de la sabiduría, la Virgen pura, dolorosa, que se apareció en Umbe, en total conexión con el resto de sus mariofanías. Estamos en un momento previo al aviso y no servirá ninguna luz. Eso incluye a que de este cónclave no va a salir ningún papa, ningún pastor válido, porque estaremos de acuerdo en que de este cónclave sale un papa, o el que salga no es papa, o los que salgan, nos da igual, igual que en referencia al entierro de Bergoglio. Si fue Bergoglio, si fue un doble, si fue un muñeco el que metieron en el ataúd, nos da igual. La misma circunstancia es para saber que el que venga ahora pues será una misma unidad en la impostura, porque estamos en los puntos 675 y 677 del Catecismo. Otro punto importante: no servirá ninguna luz, Pedro Romano no va a aparecer antes del aviso de ningún modo, y lo que sí vamos a tener es un aumento en la apostasía. El aviso llegará en un momento de máxima apostasía. Esta fumata que vamos a ver es la niebla de la visión asociada al mensaje central, una niebla que cubre toda la tierra. Es que la Virgen no nos lo pudo decir de forma más clara, una chimenea, para que tengamos el concepto de que se asocia esa niebla al derrumbamiento eclesial que ella mostró, del que ella habló, a que los curas no le hacen caso, aunque han seguido a un papa a quien ella reprobó 9 veces, los obispos van por muy mal camino. Pues claro, son los propagadores de la niebla, son los principales causantes de la traición a la Iglesia, igual que esa falsa Iglesia primitiva, pues fue la que cometió el deicidio. Bueno, ¿qué más? La Virgen, en la segunda parte del mensaje central, se muestra muy triste. Si se muestra muy triste es porque la solución no va a llegar de momento. La única solución es permanecer junto a ella. Ella, antes del aviso, nos dice, el 8 de diciembre del 70, donde yo piso es firme. Nos dice, antes del mensaje central, tú no te eches hacia atrás por nada, 17 de abril del 71. Cuando terminó la primera treintena, junto a la escena de la crucifixión, la Virgen pidió tener fe en ella. Eso supone darle un sí. Y si ahora nosotros no tenemos fe en ella y queremos marcar los tiempos o explicar cómo va a ser el desarrollo de la línea papal, o más adelante explicar cómo va a ser la parusía, pues entonces nos equivocaremos, nos habremos salido de esa vía estrecha, dolorosa, la vía sacra de Umbe, que une el establo con el pozo, la primera y la segunda venida del Señor, y esa es la vía que ahora estamos recorriendo junto a la Virgen. No podemos salirnos, ni tener un pie dentro y otro fuera, porque eso al final termina mal, termina saliéndose fuera. Hay que estar dentro de la vía sacra de Umbe. Posteriormente a ese mensaje central hubo otro mensaje que es un auténtico parte de guerra, en el que la Virgen dice que los seglares sí le hacen caso y que los curas no, básicamente. Y no hay el menor indicio de que Pedro Romano esté en ese mensaje en el que ella habla de los curas, del Papa reprobado.
bueno, pues así estamos. Y también nos advierte de que de los fieles que reciben la Eucaristía no todos reciben al Señor. Nosotros pensamos que vamos encaminándonos hacia un segundo apagón eucarístico. Habrá que tener cuidado porque ya empezará a haber falsas misas, pero no se trata de que no tengamos ya que ir a misa, porque claro, si en plena pasión de la Iglesia vamos a abandonar a la Iglesia, pues nada, será como los que abandonaron al Señor en su pasión. Estamos llamados a ser como José de Arimatea, Nicodemo, San Juan Bautista, las santas mujeres, no como los que, bueno, en ese momento dudaron y se quitaron de en medio. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad, aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Las llaves del papado van por donde nos han explicado en Umbe San Pedro, la Virgen y San Miguel Arcángel. Entonces, Pedro Romano irá por esa ruta, porque son inseparables los conceptos: cátedra de San Pedro, llaves del papado, vicario de Cristo. Así que, repetimos, de este cónclave no va a salir ninguna solución. Si esta gente miente además más que habla, ya llegan tarde. Eso lo dijo el niño Jesús en Umbe para esta época. Para cuando quieran creer será tarde. Han estado 12 años perdiendo el tiempo, apoyando y blanqueando el sepulcro de la mentira bergogliana, unos más, otros menos, y ahora entran las prisas, ¿no? Ahora en el cónclave, a ver si en unas horas llegan a un acuerdo. De eso nada. Además, si Dios permitiese eso, se estaría contradiciendo, porque hacia donde vamos precisamente es hacia una purificación. Dios no va a frenar la purificación. Claro que Dios es especialista en perdonar, redimir, salvar, amar, el Sagrado Corazón de Jesús, pero hay una condición previa, que es el arrepentimiento. Como el hijo pródigo, ¿qué menos que volver asumiendo tu pecado y pidiendo perdón? Y con humildad, ¿no? ¿O cómo volvió el hijo pródigo? ¿En plan gallito, pidiendo explicaciones, quejándose? No. Así que eso tendrán que hacerlo. Si lo hacen ahora, pues más adelante, sobre esa base de arrepentimiento y de reparación, podría el Espíritu Santo ungir a Pedro Romano. Ya nos enteraremos de cómo será, pero también estamos viendo que los que ahora, durante 12 años, no han querido ver la situación del papado, han despreciado los mensajes de la Virgen y han justificado la mentira, pues a lo mejor no van a estar preparados para saber quién es Pedro Romano, que será carismático. Eso significa que no va a ser un papa al uso, como el resto de papas. Estará asistido por San Pío de Pietrelcina, que era carismático. Y sabemos que en el milagro sí estarán Pedro Romano y San Pío de Pietrelcina. Eso se dijo en Garabandal. Garabandal y Umbe son inseparables, por mucho que les moleste a los garabandalistas tibios, que yo no sé, los garabandalistas tibios ahora, ¿de qué van a hablar? De las marchas, las contramarchas, del padre Andreu, de que yo y Lomangino se quedó ciego. Bueno, está muy bien, son fenómenos que nos ayudan a creer en la veracidad de Garabandal, pero se pide algo más a estas alturas. Pero no, algunos pensarán que son muy astutos porque ellos no se arriesgan, no, lo que son es elementos que demuestran falta de fe. Bueno, vamos a lo nuestro y no nos desgastemos con los que no aportan luz. Bueno, ¿la situación cuál es? Pues que el aumento de la apostasía va a ser creciente, imparable, hasta el aviso. Y antes del aviso, pues sabemos que se van a producir catástrofes, enfermedades, la guerra que ya ha empezado, una de las guerras, de las muchas guerras que va a haber. Y finalmente veremos la cruz en el cielo. Así que, bueno, pues nosotros tenemos que tener esos conceptos claros. Así que hoy, 8 de mayo, día en el que posiblemente conozcamos al falso profeta del Apocalipsis. Esa noticia no es algo que suceda todos los días, ¿verdad? Que conozcamos al falso profeta del Apocalipsis 13. Bueno, pues tal vez sea hoy, ¿no? Ese día. Bueno, pues no pasa nada. También conoceremos al anticristo, pero claro, los que no hayan batallado, los que no hayan luchado,
pues no van a recibir el premio, y el premio para esta vida en la que todavía estamos militando es tener las gracias y la confianza de Dios para que seamos dignos de ser contados entre los suyos. Es que aquí la gente lo quiere todo, la gente quiere tener su iniciativa, no exponerse, predicarse a sí misma, como se dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, que es muy de aplicación para esta época. Al final del capítulo 12 yo recomiendo que se lea. Se narra cómo había muchos que sí, se estaban dando cuenta de la situación, pero que prefirieron más su propia gloria que la gloria de Dios, y por eso no quisieron despegarse de la falsa iglesia. Eso es lo que está pasando ahora. Pero ¿eso para qué va a servir? Eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque nadie se va a librar del juicio de Dios cuando le llegue. Sin embargo, los que estamos siguiendo el camino con la Virgen y le hacemos caso cuando ella dijo: tú no te eches hacia atrás por nada, pues tenemos cansancio, tenemos tribulación, pero tenemos paz. Tenemos paz. Y no estamos ni quedándonos atrás, ni pretendemos ser los más listos y llegar antes al conocimiento, al desarrollo de la profecía, porque la profecía se desarrolla, y el autor es Dios, Espíritu Santo. Eso viene en el Apocalipsis. Nosotros nos han acusado muchas veces de ser profetas. Bueno, el que diga la verdad en cosas importantes, en cosas de Dios, sí estará profetizando. Pues lo mismo con su Santísima Madre. Los que digan la verdad en relación a las apariciones de la Virgen estarán siendo profetas de la Virgen o soldados de su ejército. Hay muchos conceptos similares. Por eso nosotros siempre hemos recurrido al juego del ajedrez, porque eres de las blancas o eres de las negras. Pues aquí lo mismo. Quien no está conmigo, desparrama. Quien no ayuda a la Santísima Virgen a aplastar la cabeza de la serpiente y a cascar los huevos que la serpiente ha ido dejando diseminados por la viña, estará ayudando a incubar los huevos. Les estará dando un poquito de calorcillo, pero de ahí van a salir serpientes que los van a devorar, como pasó en el desierto, cuando renegaron de Dios, ¿no? Es que ahora están renegando de Dios. Ya llegará el momento de la gloria, ¿no? Pero ahora estamos en el Sábado Santo de la Iglesia. Es un momento difícil, un momento de oración, de recogimiento, de darle toda la capitanía, todo el protagonismo y todo nuestro servicio a la Santísima Virgen María, pero de verdad, porque hay muchos que la honran con los labios, pero no con el corazón. Si es que lo mismo que se aplicaba al Hijo se aplica a la Madre. Son inseparables. La Santísima Virgen y su Hijo son inseparables, y su Hijo es inseparable de la cruz. Así que algunos siguen presentando únicamente una imagen de una madre misericordiosa, amorosa, que por supuestísimo que lo es, pero ella no se puede apartar de la justicia de Dios. Ella se apareció de Dolorosa en Chauchina, Granada, aparición aprobada por Benedicto XV, el lunes santo de 1906, y ella pidió rezar por los desgraciados que no temen la justicia de Dios. Bueno, pues es que claro, Dios es justicia, por supuesto. Ahora el clero está muy mal, pero nos tienen que servir pastores ejemplares, y hay algunos mediáticos que han salido a los medios valientemente a defender la verdad, a ayudar a la Virgen a luchar contra la masonería eclesiástica, que es lo que la Santísima Virgen ha pedido reiteradamente, no únicamente que nos quedemos callados. Por ejemplo, el español, el padre Pedro, el máximo conocedor del libro azul del padre Gobi, el padre Vegara, también marginado por Munilla, gran propagador de niebla y confusión. Decía Munilla el otro día: cuando salga el próximo papa diremos: tú eres Pedro, tú eres Pedro. Hola, eso es lo que dice Munilla. Y en paralelo lo que hace es seguir confundiendo. Pues vamos a hablar de los buenos, no de los malos, porque hay muchos más malos que buenos. Los buenos también serían, por supuesto, el padre Foster, de la Comunidad de Texas, de la Misión de la Divina Misericordia. El italiano Faré, no nos entregaría al león. El hispano argentino Fernando Cornet. Nos dan una tranquilidad esos pastores. Habrá otros, por supuesto, cuyos nombres no conocemos, pues para que veamos que no está todo perdido. Pero ahora estamos haciendo un pequeño resto. Tras la muerte de Benedicto en Umbe, se explica, gracias a los objetos celestiales, a las velas y al manto y al resplandor, que de esa manera Dios va a unir el reino de Dios. De esa manera, no de otra, que no servirá ninguna luz, dijo la Virgen en el mensaje central. Y a la muerte de Benedicto, la Virgen estuvo totalmente al lado de Benedicto en su salida en el año 2013, en su sede impedida, en su martirio, en su agonía, con esa vela que estuvo 3 horas en agonía, y después en su sepultura,
En la sepultura sí vimos la niebla que hoy se va a representar por las fumatas del Vaticano, se vio en el entierro de Benedicto. Se ocultó la cúpula de la cabeza de San Pedro, que no vamos a ver al Papa hasta después del aviso, que será el primer fogonazo de luz, y muchos morirán de impresión en el aviso. Muchos van a quedar secos como la mata de perejil, con ese polvillo blanco, esos corpúsculos que representan la luz de Dios, la luz de la parusía, que viene la luz de la parusía. Lo que pasa es que la luz viene después del momento de máxima tiniebla, de máxima oscuridad, así es que es lo mismo que con nuestro Señor. La hora de oscuridad precede a la gloria. Es que hay una similitud entre la pasión de la Iglesia y la pasión del Señor. Hay total similitud para quien quiera creer. Hemos dicho muchas veces, esto no es un copiar y pegar. Bueno, ¿por qué? Pues porque ahora el segundo Pentecostés se derramará, digamos, antes de que el gobierno único mundial, la famosa última semana de Daniel, tenga lugar. En aquel momento, bueno, no fue exactamente en ese orden, ¿no? Por eso, cuando se dice, el Papa negó al Señor, un momento, Pedro fue el más valiente, porque fue allí cuando lo apresaron y todavía no había recibido el segundo Pentecostés. Pero claro, es que la gente habla muy alegremente, ¿no? Pero ahora, antes del aviso, no vamos a tener a Pedro romano. No hay el menor indicio. Eso iría contra la veracidad de Umbe, contra la purificación que viene, contra la expansión de la niebla. Así que, por favor, no dudemos y no creamos que va a salir ninguna solución de este cónclave, que no, que mienten más que hablan además. Bueno, yo no sé si se me ha quedado algo más en el tintero, pero espero que este audio improvisado pues sirva y que nosotros tratemos de ser luz para otros, que pidamos el don de consejo, cuándo hablar, cuándo no hablar, que no nos dejemos llevar por las emociones, porque esto es verdad que es indignante, porque si no, pues nos podríamos parecer a San Pedro, que sacó la espada y le cortó la oreja al mayordomo, pero esa no es la solución. Esa no es la solución. Ahora hay que sufrir de otra manera. Sufrir no es llorar, dijo la Virgen. Muchos van a empezar a llorar cuando ahora empiecen a aparecer los jinetes del Apocalipsis, que son el hambre, la guerra, la impostura máxima que viene ahora después de Bergoglio. Bueno, claro, forma parte de la purificación, que lo vean así. Y ya termino recordando el mensaje que la Santísima Virgen dio en España 28 de febrero del 76. La Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida. Yo seré vuestra fortaleza y vuestro consuelo en esos días. Pero en ese mensaje ella dice que está muy contenta con Umbe. Parece contradictorio. No lo es. Es que ya se han sembrado las semillas que darán fruto abundante de salvación. Lo estamos viendo, cada vez hay más gente que cree. Está peregrinando, cogen agua, hablan de la Virgen de Umbe, dan a conocer sus mensajes, difunden el libro, que es gratuito en formato digital y en papel, muy barato. Pues poquito a poco, esos son los estilos de Dios. Así vence Dios. Lo decía Juan Pablo II, el amor siempre vence, pero ahora estamos en la hora de oscuridad. Así que por favor, no pensemos que en la hora de oscuridad va a aparecer la luz de la resurrección. Es que no, esto no es así. La Iglesia parecerá que desaparece y ya participaremos de esa gloria. Los dignos, ahora, a pesar de lo mal que está la cosa, sí tienen luz, porque van con la Virgen por la vía sacra de Umbe, y no sufrirán en el aviso, serán de la misma naturaleza que la luz, porque si tenemos luz, seremos de la misma naturaleza que la luz. Entonces no habrá un choque violento, pero los que están en la niebla, en pecado, sí van a sufrir ese choque violento, el choque del que está realmente sucio y viene una luz potentísima y se quedan al descubierto sus pecados. Y delante de Dios no va a servir nada, ninguna componenda, y decir que si han llegado a un acuerdo para que voten estos, que voten los otros. No va a servir nada. Lo único que sirve es estar junto a la Virgen, y lo que siempre ha servido: obra de caridad, misericordia, oración, sacramento, ser fiel a la vida propia del estado de cada uno. Pues nada, gracias a nuestra Madre, la Virgen pura, dolorosa de Umbe, la Reina de los Ángeles, que no dejan de asistirnos en este combate final, porque estamos realmente en un momento de muchísima niebla, muchísima confusión. Pero tenemos paz, porque ella trae la paz. Es uno de los frutos salvíficos, la paz del resucitado. Ella la adelanta en Umbe, a pesar de que lógicamente se viste de dolorosa, de luto, porque es la señora del Sábado Santo. Pero ella ya trae la paz. Ya podemos estar recibiendo el adelanto de los frutos de la resurrección del Señor. Y además que estamos en Pascua de Resurrección en este año 2025, por supuesto. Bueno, bendiciones para todos.